pues como mencionaban, mi nombre de pila es Rutilio Hilario Pérez. Mi nombre dentro de la tradición por la parte de la danza en náhuatl es Xiomil, pero en mixteco el nombre es Duguayñuju. Y esto, bueno, pues es parte de la herencia que uno trae, ¿no? Entonces, en algunos momentos dicen, bueno, ¿y por qué tantos nombres o por qué tan complicado? Bueno, pues porque así de complejo, de plurales nuestro país y nuestras expresiones culturales, no solamente de lo que es la República Mexicana, sino de todo el continente, y que también, bueno, pues es parte de todo un proceso que estamos reconstruyendo. En ese sentido, pues agradezco a todos los miembros de OMSAVIVE que me hayan permitido participar en esta sesión y que además tenga la oportunidad de plantear y de dar a conocer lo que es el Tonalámatl y sobre todo en la parte que tiene que ver con la integración de las expresiones que tenían nuestros ancestros respecto a la parte de convivir con la naturaleza. Y para eso, bueno, pues me permito compartir esta presentación donde, bueno, pues la idea es compartir estos conocimientos ancestrales para plantear desde la perspectiva de la salud mental. ¿Y qué tendría que ver algo ancestral con nuestra salud? Bueno, pues es parte de lo que vamos reconstruyendo y reencontrando, ya que en la parte ancestral no teníamos esta estructura eh, de la sociedad tan urbanizada y entonces nos daba una forma de ser y de vivir diferente. Pero antes de entrar en materia, si me lo permiten, doctor Raquel, pudiéramos dedicar parte de esta presentación y de este programa, pues a una compañera, amiga, hermana, que de algún momento, de alguna manera, compartía los ideales de la organización de OMSAVIVE y que lamentablemente, bueno, pues lunes trascendió y trascendió, así lo vemos nosotros desde la perspectiva ancestral, porque llegó a un punto en el que lleva una bandera, la bandera precisamente de esta organización para hacer más cosas. Y en ese sentido pediría pues un minuto de silencio, si nos lo permiten, para que podamos honrar la memoria de la doctora Rina Montt. Agradezco a todos los presentes, a todas las presentes, y bueno, pues continuaríamos entonces con esta pequeña presentación que tiene que ver con el Tonalámatl. Dentro de nuestras formas de ser y de pensar,
la mayoría de nuestras culturas tiene una estructura filosófica que nos lleva a plantear lo que es el origen. Y en este caso, para las culturas a las que estamos vinculadas en México, generalmente tiene que ver con la vida. Y aquí, en esta presentación, pues tengo lo que es un ahuehuete y que también está representado en un códice. Este ahuehuete, que quizá para algunos es conocido, se encuentra en Oaxaca, en Santa María del Tule, y Tule por el nombre de, igual del lugar y del árbol, que es un ahuehuete, y que representa la parte del origen de la vida. Así también para las culturas cristianas se habla de un árbol de la vida. Entonces, pareciera ser que también nuestras culturas ancestrales compartían esta cosmovisión, independientemente de la región en la que se encontraran, de cómo pensar en el desarrollo y el crecimiento de cada humanidad. Es por eso que, bueno, pues les invito a que tengan a la mano un cuaderno y unos colores, porque el día de hoy vamos a ver el colorido, y este colorido y esta forma de entender y de comprender el mundo para nuestros antepasados era a través de gráficos, gráficos como los que tenemos en la pantalla, que algunos dicen que, bueno, pues son terribles, para otros son muy hermosos, pero que contrastan en lo que son los colores y cada una de estas imágenes en lo que representa, que lamentablemente, bueno, pues ya no se encuentran en el país, sino que se encuentran en bibliotecas de Europa, pero que van manifestando la parte de lo que ocurría en el día a día. En este día a día le fueron dando diferentes signos o símbolos, glifos, para cada uno de estos días. Aquí en la diapositiva podemos observar que tenemos un mes, en este caso marzo del 2022, y que cada día, de acuerdo al calendario gregoriano que actualmente manejamos, diferentes formas y dibujos que eran la manera en la que se expresaban. En este caso, los grupos, las etnias y las culturas de lo que ahora llamamos Mesoamérica. En este caso, podemos identificar en el día 1 de marzo, que es martes, una figura que es un ave, y en este caso es un águila. Para el día 6 es un árbol similar al que les mostré al inicio, y que, bueno, pues también está acompañado de 3 puntitos. Estos 3 puntos son una contabilidad que también van representando ciertas características. Para el viernes 4 de marzo tenemos que tiene un punto, para el día 5 de marzo tiene 2, para el día 6 tiene 3, y para el día 12 tiene 4, y así sucesivamente se van contabilizando hasta llegar al día 21 de marzo, que si contamos es un total de 13. Para el día 22, en lugar de ser 14, plantea que inicia nuevamente con 1, el día 23 continúa con el 2, el 24 con el 3, y así sucesivamente en la secuencia de números. Y los dibujos, si nos vamos al día 12, tenemos un reptil, que es un cocodrilo, y el día 13, una máscara de color rojo con un pico largo que representa el viento. Para el día 14, aparte de la numeración, también tenemos ahí un perfil de una casa.
Para el día 15 es una figura ahí un poco extraña que pareciera ser que está parada y no, pero se trata de una lagartija. El día 16, con los círculos, es una serpiente, y el día 17, pues es un cráneo. El día 18 es un venado, el día 19 es un conejo, el 20 representa el agua, el día 21 corresponde a un perro, el día 22 es un mono, el día 23 representa una parte de hierba, el 24 son unas figuras que nosotros le llamamos carrizo, y el 25 es el perfil de un jaguar. Estos, bueno, pues son algunos de los símbolos que se usaban, en total son 20, y estos, para algunos seguramente ya los habrán visto en otros lugares, más adelante les iré comentando de qué se trata. Esta cosmovisión y esta forma de ser y de interpretar tiene su origen en una dualidad que nuestros ancestros les llamaron en náhuatl Zipactonal, que corresponde al hombre que tenemos aquí en esta gráfica, que es el que está arrojando algo con la mano. Más adelante también les comentaré de qué se trata esto que está arrojando. Y la mujer que tiene un círculo con nudos. Y entonces, así es como empieza la cuenta del tiempo, la cuenta del día. En el códice que se encuentra del lado derecho, podemos identificar mismos gráficos, pero aquí es al revés. Tenemos del lado izquierdo a la mujer, Oxomoco, y del lado derecho a Zipactonal. Ahora quien está lanzando los granos, pues es la mujer, y el que tiene en sus manos un objeto que se usa para sahumar. Ahora conocemos lo que generalmente buscamos, que es incienso, sería el equivalente al sahumador o al sahumerio, y que bueno, pues es el origen de estas cuentas. Y con esta pareja, por eso también se representa sobre un tono rojo, y en la parte de abajo el agua sagrada que empieza a fluir y que nos va dando la lluvia que es la imagen que tenemos al centro de esta diapositiva. Del lado izquierdo es una fotografía pues, relativamente actual. Podemos observar del lado derecho sobre la mesa lo que es el sahumador y las manos de una persona que tiene las semillas, igual que en el gráfico, y que corresponde precisamente a las mismas semillas que se encuentran en la diapositiva anterior. Estos son maíces, y entonces la manera en la que se hacían las lecturas pues era con los granos o las semillas de maíz. Las dos manos que se encuentran colocadas sobre las rodillas pues es del que está recibiendo la lectura de el maíz. Algunos dicen que se les echa la cuenta. ¿Por qué? Bueno, pues porque con esto era una forma también de interpretar y de conocer cuáles serían las posibles enfermedades que una persona tiene. Esto vinculado con la gráfica también, o el dibujo que tenemos más a la extrema derecha, que corresponde a un rostro rojo, a un rostro de una persona que además de eso se va descarnando. Pareciera que tiene 4 manos, pero no, en realidad es la piel que se va cayendo y que va dando pie a a la nueva piel, y entonces así es como se representa una energía que denominaban Tlazoteotl. Y Tlazoteotl es la representación de la tierra, de cómo transforma todo lo que se va descomponiendo para dar nueva vida. Esta parte pues corresponde
a la medicina, y la medicina que también está vinculada con la planta, con las plantas, perdón, que ahora conocemos como herbolaria. Otro de los elementos que se conocían es la alimentación. Y la alimentación estaba con base a la milpa. La milpa no solamente son los granos de maíz o los elotes, sino que la milpa es una extensión de tierra en donde se produce o se siembra calabaza, chile, frijol, desde luego el maíz y los productos que se van dando ahí, que puede ser el quelite, en este caso lo que conocemos como amaranto, en náhuatl se le llamaba huautli, y que también antes de que pudiera florecer y de transformarse en la semilla, pues es el quelite, el mismo frijol, también antes de transformarse en ejote, también se puede cortar y esas plantitas, bueno, pues también se pueden preparar. Es decir, la milpa es una extensión muy grande en donde se mantendrían al menos 8 tipos de semillas que se cultivaban y que éstas daban alimentación a las personas. La figura que tenemos ahí al lado, pues corresponde a Centeotl, que es la representación de la guardiana de todo lo que se produce en la milpa. ¿Y cuáles serían estos productos? Bueno, pues acá tenemos también, reitero, jitomate, el maíz o los elotes que tan cerca están que se difuminaron en la fotografía, el chile, por ahí, bueno, pues aparecen algunos chayotes y la calabaza que se ven, ¿no? Y tan importante era que en los mismos códices, bueno, pues se encuentran reflejados. Así como existía esta alimentación y nutrición, también habría otras plantas que se usaban para curar. Reitero, tenemos el maíz, tenemos por ahí lo que es ahora, todos lo conocemos como chocolate suizo, pero son nuestras comunidades originarias quienes trabajaron con el cacao. Y el cacao combinado con chile, bueno, pues generaba una energía que quizá con una porción era suficiente para poder trabajar durante el día. Estas, bueno, pues son algunas de las plantas que usaban dentro de lo que ahora denominamos herbolaria y que son productos que tenemos en todo el continente. Pero también, regresando al tema de hoy, habría, aparte de las cuentas de maíz, otros documentos, otros códices, amoxtlis o xiuamatl, que nos permitían conocer cuáles serían las características de las personas desde el momento de su nacimiento. Es decir, con estos documentos podríamos considerar a una persona cuál sería su transitar en esta tierra, en este plano. Es decir, con este códice, con este tonal, podemos determinar, así como a un bebé cuando nace en una clínica se le hacen las mediciones, bueno, pues también antes nuestros ancestros tenían estos documentos para mencionar cuál sería la posibilidad, cuáles serían sus áreas de oportunidad, cuáles serían sus debilidades, es decir, un análisis FODA en los términos administrativos de una persona al nacer. ¿Cuáles son las bases para construir este texto, este códice? Pues ellos se basaron en algo muy sencillo. Primero, decía que son 20 símbolos. Y estos 20 símbolos
corresponden a los dedos que tenemos en las extremidades. Estos símbolos, pues son, por cada uno de ellos, 5 de la mano izquierda, 5 de la mano derecha, 5 del pie izquierdo, 5 del pie derecho. Es decir, son 20. Y sabemos que todas las historias, por lo menos en todas las culturas, perdón, señalan que históricamente lo primero que se usaban eran las extremidades para identificar y para contar. Entonces, así fue como estructuraron que serían 20 símbolos, y estos 20 símbolos se lo asociaron a cada día, a uno por día, perdón, y estructuraban entonces bloques de 20 para llegar al mismo número de días que actualmente tenemos en el calendario gregoriano. Combinado con otro punto que consideraban sagrado. Sagrado porque es el número que permite que el cuerpo humano tenga movimiento. Y en la gráfica que les presento, pues está señalando esos puntos que son las coyunturas en términos antiguos, o actualmente son las articulaciones principales. Si contamos a partir del pie izquierdo hacia arriba, tenemos primero la articulación del tobillo izquierdo, la de las rodillas, la de la cadera izquierda, y ahí llevamos 3. Si sumamos las de la extremidad derecha, pues son 6. Continuando hacia arriba, pues tenemos la coyuntura o la articulación del hombro, la del antebrazo y la de la muñeca, ¿no? Entonces ya son otros 3. Si vemos la lateralidad, son 12. Más la coyuntura o la unión del cuerpo con la cabeza, que es el cuello, son un total de 13. Y estas 3 articulaciones son las que permiten que haya movimiento. Y entonces así es como empieza la creación y la construcción de las cosas. Asimismo, de esta forma de encontrar significado con las 13 coyunturas y la numeración del 1 al 13 para que exista movimiento, también lograron asignar, identificando por cada una parte del cuerpo, los diferentes signos o símbolos que les mencionaba, que vuelven a ser 20. En este caso, estos 20 podría señalar por acá que tenemos a la serpiente, que tenemos para los dedos del pie derecho al venado, para el corazón es el cocodrilo, para la parte del pecho es la flor. El que sigue en este orden en el que se los estoy señalando, pues se llama movimiento. Y lo más curioso es que está asignado a la parte de la boca, a la parte interna de la lengua. Entonces, es parte de las estructuras de cómo se va observando que cada una de estas figuras están asociadas a el cuerpo humano, y que además, en el caso de el pie izquierdo, tiene como representación al jaguar, posiblemente porque no se ve muy bien, porque es parte de un códice. Alguien pudiera decir es que es una hiena, pero no había referencias a las hienas aquí en nuestro espacio geográfico. Entonces este es un jaguar u ocelot, es como le denominaban. Entonces,
esta es parte de las asignaciones que dieron. Y como ejemplo, una vez que una persona al nacer, lo que hacía normalmente es solicitar el apoyo de un tonalpoque, que son los que podrían determinar las características que tuviese una persona al nacer, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio donde alguien que espero que esté en estos momentos entre los participantes, porque le mencioné que estaríamos viendo lo de su tonal, no, digo, porque también me pidió que no mencionara su nombre, pues no lo voy a hacer, pero me proporcionó su fecha de nacimiento, que es el 11 de octubre de 1977, así que en 7 días estaría cumpliendo años, y su hora de nacimiento fue a las 6 de la mañana. Entonces, al consultar estos libros, que es los códices, nos encontramos con que nació en un año casa, que es este símbolo. Aquí en el gráfico no se alcanza a ver bien, pero por eso dejé la casita para identificar que es el año casa, con un número 4, que entonces el año en el que nació, 1977, corresponde al año 4 casa. Por lo tanto, dentro de esta connotación, podríamos considerar que esta persona es un tanto hogareña, o que se preocupa mucho porque la casa siempre esté bien, y entonces está cuidando que las cosas fluyan en la casa. Que nació en un bloque de 20 días que se llama barrimiento de caminos, y es en el momento en el que sopla el viento y esparce las semillas. Es decir, es el momento en el que la tierra está preparándose para que en el próximo ciclo, después de las lluvias, pues pueda precisamente volver a florecer. No olvidemos que en estos momentos conocemos como el otoño. Entonces, esto es lo que representa que, bueno, pues ya todo está maduro, ya todo está seco, y entonces el ciclo de otoño es para que las semillas de todos los árboles empiecen a esparcirse para que en el próximo ciclo renazcan, florezcan. Que en su trecena, decíamos, las cuentas de 13, si vemos aquí el número de gráficos que tenemos, aunque son 20 diferentes, aquí solamente hay 13, empezando por conejo o Tostli, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, en este conjunto de 13 gráficos, el regente que tiene esta imagen se refiere a Xiuhtecutli, y Xiuhtecutli es el representante del fuego. ¿Qué pasa en otoño? Bueno, pues sí, hay un calor, aparte de que hay viento, porque el viento sopla, también hay un calorcito que va generando que en la tierra se vaya integrando en estas partes las semillas, y vayan siendo precisamente como el catalizador para que se conserven las semillas, para cuando llegue el agua suficiente puedan germinar. Así que tanto en la parte de los 20 días como en la trecena, bueno, pues esta persona que nació en el año 4 casa tiene un fuego interno, que además de eso se encuentra en este recipiente una combinación de movimientos, que siempre digo que este gráfico representa al código genético, y que, bueno, pues tiene otras connotaciones más que espero alcance el tiempo y platiquemos sobre eso. Para el día 11, de acuerdo a las cuentas, pues nació en un día 7 jaguar
o 7 Ocelotl o Chicome Ocelotl. Por lo tanto, esta persona, si tuviese que considerarse su nombre por el año de nacimiento y por el día, que es Chicome Ocelotl, pues pudiera tener ya dos nombres o un solo nombre. E importante, este nombre no se repite hasta dentro de 52 años. Es por eso que la identidad que se le asignaba a cada uno de las personas, pues era única e irrepetible. Pero no solamente eso, ahora como somos muchos, se dice, pues es que nacen muchos en cada hora, no en cada segundo. Bueno, pues por eso también se considera la hora de nacimiento. Y aquí, bueno, pues ya tenemos lo que sería un primer nombre, pudiera ser también Tosli Ocelot, otro nombre, pudiese ser una combinación de los tres o de los cuatro elementos que tenemos aquí, pero también cada día tiene un protector o un regente y esta representación se trata de la misma imagen que les mencionaba hace rato, que es Tlazoteo. Entonces es un jaguar que transforma y que transforma durante la noche, porque, como bien sabemos en la parte bioquímica, la mayoría de los productos que después se quedan en la tierra, bueno, pues sufren su proceso de transformación justo con el calor de la noche, que de pronto llega el frío de el amanecer a eso de 2, 3 de la mañana, que es cuando la Tierra pierde el calor que recibió durante el día de los rayos solares. El jaguar por sí mismo es un ser nocturno, entonces esta persona pues es una persona de gran astucia y que generalmente le gusta estar despierta o en vigilia durante la noche. Y los pedernales que tiene es que es una persona muy analítica, siempre está siendo objetiva de las transformaciones que se dan en la Tierra. También, como todo es dual en nuestra cosmovisión, pues tiene como acompañante de la noche, perdón, a Xochipilli. Y Xochipilli a su vez está acompañada de un ser volátil que es el único que dentro de los 13 seres volátiles que representan esta cosmovisión, todas son aves, a excepción de esta, que corresponde a una mariposa. Y casualmente también es nocturna como el jaguar. Esta mariposa nocturna que produce la polinización de todas las plantas o las flores que florecen durante la noche. Por lo tanto, la combinación de las semillas con Xochipilli sería un Xochipilli nocturno, que es el de las flores, la flor joven, apoyada por la mariposa nocturna, pues pareciera ser que todo nos lleva a la parte de la transformación nocturna. Así que esta persona, pues, tiene una influencia de Tlazolteotl, Xochipilli y todo la parte nocturna. La parte nocturna no necesariamente es la parte oscura como en algunas otras estructuras mentales nos dicen. No, para nuestra cosmovisión es la totalidad del día se compone de una parte luminosa que es el día y una parte oscura que es la noche. Y eso es el trabajo dual o el completo del día. Para complementar, bueno, pues esto es los rayos del sol, que es lo que tenemos aquí, lo que representa en color naranja o amarillo,
que es el año. Entonces, año 4 casa, día jaguar, sus regentes es Tlazolteotl o la tierra que es armoniosa, que es maternal porque es la que transforma todo lo que aparentemente dicen, ¿no? Algunos que es la basura, pero no en realidad. Recordemos que la tierra siempre está transformando todo aquello para volver a producir vida. Entonces, esto es en cuanto a el día. En la siguiente imagen tenemos lo que corresponde a la parte de la hora, las 6 de la tarde, perdón, 6 de la mañana. ¿Qué pasa a las 6 de la mañana? Bueno, pues que también vuelve a aparecer esta imagen que representa toda la parte florida que hasta las guacamayas buscan absorber el néctar de las flores. Xochipilli en todo su esplendor con todas las flores que le acompañan. Tenemos a la tierra, tenemos las semillas y sobre todo la parte de las néctares que produce. Entonces, vuelve a ser su acompañante Xochipilli, así como Tlazolteotl, y para el minuto en el que nació, su acompañante principal es en este color azul, con esta figura que parece una serpiente con un ojo, pues representa la lluvia. Entonces su protector de la hora de nacimiento es Xochipilli y su glifo o su representación de la hora de nacimiento es lluvia. Es decir, sería una lluvia joven de flores. Ese sería otro nombre. Entonces, sea hombre o mujer, bueno, Xochipilli al final de cuentas es masculino, pero su dualidad se llama Xochiquetzal. Entonces, si esta persona fuera varón, pues otro nombre adecuado sería Xochipilli, el joven florido o la joven de la lluvia florida, es decir, abundante. Este tonal pues nos da a entender que entonces su camino es siempre de flores, siempre con la lluvia o el agua que necesitan las flores para florecer. Y en el mes en el que nació, bueno, pues es con la parte de las semillas, es decir, todo lo que ella tuviese a su alcance siempre florecerá, siempre crecerá y siempre tendrá una transformación importante, sobre todo con la energía nocturna, con la astucia del jaguar, siendo creativo, siendo luminoso, todo siendo armonioso. Aquí les presento lo que en una revista importante en México, que es Arqueología Mexicana, hace un análisis de lo que tiene una escultura de Xochipilli, que corresponde igual que las plantas que les mostré en la herbolaria, hace mención de la flor del tabaco, que es precisamente una planta y hierba sagrada que normalmente se usa para los ceremoniales. También hace énfasis en la figura de los hongos, quienes hayan escuchado a nivel Latinoamérica, bueno, pues que en la región mazatleca se volvieron importantes por los estudios que realizó Watson respecto a los hongos que usaba María Sabina para guiar también a las personas en su proceso de encontrar su camino o de curarse de algún mal. También hace mención a Ololiuqui, que es en términos actuales el manto de la Virgen,
y que también sus semillas, bueno, pues tienen un trabajo energético importante que hay que tener cuidado si es que se quisieran usar o consumir. Y bueno, pues ese es la parte de esta persona que nos llevó a plantear cómo es el tonal, obtener el tonal de una persona con base a su fecha de nacimiento y su hora de nacimiento. Que, reitero, aquí sí, ya tengo los 20 signos que son los que se emplean para designar en cada día en el centro de esta lámina, pero que también tengo como marco los numerales que van del 1, 2, 3, hasta llegar al 13 y que corresponden precisamente a los años en la parte de horizontal y luego hacia arriba, de izquierda a derecha, y el otro que inicia también de la parte superior derecha en horizontal para llegar a la parte final y bajar en otro ciclo de 13. Y estos, bueno, pues están representados lo que son los años. ¿Por qué es diferente los días a los años? Bueno, pues porque únicamente aquí para los años se usan 4 signos diferentes. Podemos ver, esto representa un pedernal, un carrizo, un conejo y una casa. Son 4 signos que se van repitiendo de manera constante hasta sumar 13. Y pues esto es lo que se integra a la cuenta de los años y la cuenta de los días, que también se los vuelvo a mostrar. El primero no tenía el día 7, 8, 9, 10 y 11, no tenía datos porque se manejan diferente, que tal vez en algún otro momento pudiesen darme la oportunidad de plantear por qué hay 5 días que no se cuentan. Si son paquetes de 20 días, multiplicados por 18, tenemos que obtengo 360 días. Y nuestros ancestros usaban 5 días para hacer un retiro espiritual en el cual se iban a las montañas, se internaban en alguna cueva y reflexionaban respecto a los alcances que se tuvo el año que terminaba y qué estarían realizando para el siguiente ciclo que iniciaba, y entonces usaban esos 5 días para meditación o reflexión y que los llevara precisamente a tomar decisiones importantes, sobre todo porque era toda una comunidad, no era no solamente una persona, sino era una familia, o el término náhuatl se trataba de un calpuli que siempre tendría que estar trabajando para subsistir. Estos mismos gráficos, seguramente han visto en algún momento, pues, a lo que es el llamado calendario azteca, con todas las características que tiene, y bueno, como en el segundo círculo, después del símbolo de movimiento y las eras que señala en estas cuentas, bueno, pues lo que son los gráficos, que son los 20 días, y por eso es que en lugar de llamar meses, que son de 30 días promedio en el calendario gregoriano, nuestros ancestros tendrían una cuenta de 20 días y les llamaban Sempoaíhuitl. Ahora, por conveniencia de lengua, pues les llamamos veintenas. Pero así es como se contaba el tiempo, y era una forma vigesimal de hacer esta estructura. Y esta estructura, si la reducimos, que es vigesimal, si le quitamos el 0, pues resulta que tenemos que es binario. Por eso se plantea que todo es dual, que todo tiene masculino-femenino, y siempre aparecen estas figuras que nos están planteando que el universo ha sido dual, o en ambos.
luz, oscuridad, masculino, femenino. Aquí tenemos igual, así como el inicio en una cuenta, en la otra pues están dos personajes y siempre encontraremos la expresión dual. Esta cuenta nos lleva a lo que es, al final, un proceso de 52 años, les decía, y después de transcurrir esos 52 años, hay un proceso de encendido de fuego, porque se consideraba que el ciclo de 52 años tendría que renovarse. Y esto se llevaba igual a cabo en un año 2. ¿Por qué? Bueno, pues porque siempre están considerando que sería algo binario. Y también en la cuenta de las observaciones, estos ojitos que tenemos acá arriba, pues representan las estrellas. Por lo tanto, al Sol lo representan con sus lanzas, que son los rayos, y en este caso se hace referencia a Venus, que son las dos estrellas que se alcanzaban a ver y a distinguir, y en función del movimiento de estos dos objetos celestes es que construyeron lo que se conoce como Tonalámatl. Aquí también es otra representación de el, el inicio. Aquí, bueno, pues esto que les decía que es una máscara con un pico, representa el viento. ¿Y por qué el viento? Bueno, pues porque generalmente cuando nacemos, cuando pasamos a través del vientre materno al nacimiento, desde luego si es que no es por un proceso de cesárea, pues lo primero que recibimos es el viento o el aire, el aliento de vida. Y entonces así es como inicia la vida para nosotros, y así como es la vida, también nos acompaña lo que sería el destino final que todos tenemos en algún momento, que es la representación de Mictlantecutli, que sería, para algunos dicen algo terrible, que es la muerte, pero bueno, pues todos vamos en algún momento a pasar por este proceso, y ambos, al final de cuentas, están vinculados a lo que es la tierra, porque todo regresa a la tierra. Esto es igual una representación gráfica. Si contamos los puntitos son 12, más el símbolo de cada lado, pues son 13. Y entonces esta es otra manera de representar las trecenas de la explicación que daba de la lectura del tonal del 11 de octubre. Y así es como uno va construyendo y reconstruyendo lo que serían las áreas de oportunidad que tiene una persona respecto a su transitar. Y bueno, pues estas herramientas y más. Bueno, pues por acá vamos a ver, creo que se me pasó eso. Agradezco. No es cierto, ya terminamos. Pues por el momento sería pues una breve explicación de lo que sería el Tonalámatl y la asociación de lo que es el identificar las áreas de oportunidad que tendría una persona en el caso de estas energías. Por ejemplo, para alguien con este nacimiento, porque le gusta mucho desvelarse, pues, ¿cuáles serían las complicaciones? Bueno, pues que si no se alimenta lo suficientemente bien, pues estaría de alguna manera teniendo alguna enfermedad por no salir al sol, por no recibir los suficientes rayos para que el cuerpo, bueno, pues tenga un proceso de adhesión del calcio para mantenerse siempre joven. Y cada uno de estos aspectos, bueno, pues nos va dando diferentes elementos respecto al comportamiento que pudiera tener una persona y los alcances que pudiera tener respecto a la integración dentro del trabajo comunitario colectivo. Pues por el momento es parte de lo que puedo compartir. Estoy a la disposición para las preguntas, dudas o comentarios que nos pudieran hacer
Raquel, doctor. Gracias. Sí, gracias, Shumitl. Si gustas quitar la presentación, Sí, pues bueno, yo de entrada, aquí surgen muchos temas interesantes, ¿no? Que tienen que ver con la ruptura, una ruptura con la causalidad que hemos utilizado normalmente para entender las cosas que le suceden al ser humano. ¿A dónde voy? Eh, en la cultura occidental, normalmente hemos sido antropocentristas, ¿verdad? Es así decir, es. el hombre como el centro de todo, mientras que en la mayoría de las culturas ancestrales, el hombre solamente forma parte, y esto lo podemos observar hasta en el arte de muchas culturas ancestrales, en el arte de la Europa medieval, etcétera, aparecía el hombre abarcando todo el cuadro, y mientras veías unas culturas ancestrales en donde en el arte, el hombre aparecía chiquito en un cuadro, en toda la naturaleza, ¿no? En ese sentido, y ¿a dónde voy? Hacia la idea de la importancia que tiene que ver todo nuestro medio ambiente con lo que nosotros somos, ¿no? Es decir, todo lo que está alrededor, no solamente en la Tierra, sino afuera de la Tierra, ¿sí? Eh, Hoy en día se ha roto, por ejemplo, muchísimo el paradigma darwiniano, en que se planteaba que, pues, los seres humanos y los seres vivos se desarrollaban por mutaciones al azar, que se adaptaban o no al medio ambiente. Hoy en día hay un regreso a las ideas de Lamarck, que el medio ambiente continuamente te está transformando, y se ha demostrado que somos unos grandes absorbedores de genes, por ejemplo. Ujú. De genes que vienen de todo nuestro alrededor. Este, entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado, la causalidad que hemos utilizado en la medicina convencional normalmente es una causalidad que proviene de Aristóteles, y es una causalidad muy lineal, mientras que en las culturas ancestrales la causalidad circular, o la causalidad que tiene que ver con los periodos de la vida, era fundamental para entender la enfermedad, para entender el proceso. Más que de enfermedad, decían de desequilibrio, cuando no ibas en coincidencia con los periodos de la vida, ¿no? Ujú. Este, entonces, en todo este sentido, la discusión estaría es, ¿qué tan científico o no pudiera ser el estudio de estas cosas para aplicarlos a la medicina o a un ser humano? Esa sería como una primera pregunta que te podría hacer, Shumitl. Espero no ponerte en No, al dificultades. contrario, me agrada porque justo este, mientras uno se va formando dentro de los paradigmas científicos, hace poco, el año pasado, retomando las lecturas de Popper, Kuhn y desde luego Bunge, pues nos lleva a pensar, a replantear estos paradigmas. Y bueno, pues conviviendo con todos ustedes en la parte de la medicina integrativa, pues me lleva a retomar estos aspectos que son muy importantes porque en realidad cumplen con toda la estructura científica, el modelo que se considera como paradigma científico. La diferencia es la forma de comunicarlos, porque la forma en la que se comunicaban era precisamente con estos gráficos. Digo, este es un ejemplo de la parte anahuaca, pero así tenemos la zona de los mayas, así tenemos justo en la parte de Chile y Argentina con los hermanos mapuche. Espero no decir una barbaridad porque también los nombres propios, lamentablemente, bueno, pues algunos fueron deformados y estos nombres también hay que reconstruirlos, pero
¿Existía realmente un conocimiento científico? El simple hecho de estar en lo que consideran como juegos de pelota, en realidad los juegos de pelota es una alegoría a los observatorios que se tenían y que había personas dedicadas a estar observando los movimientos de cada una de las estrellas. Y entonces el principio del método científico es la observación. Y entonces si nuestros ancestros tenían esa observación, si después de eso realizaban el proceso de experimentación y llegaban a conclusiones, por eso es que subsistieron, por eso es que construyeron todo este tipo de memorias de estos amostlis que lamentablemente el lenguaje europeo pues no los pudo interpretar de la manera adecuada. En estos momentos, bueno, pues existe, como bien menciona, una reingeniería de lo que sería la forma adecuada de interpretarlo. En mi caso, bueno, pues me fue más accesible el comprender lo que estaba impreso porque es lo que llegué a vivir, es lo que de niño me encontré con este entorno natural y que entonces cuando me presentan los códices decía, bueno, pues es que esto es lo que yo vi, esto es lo que viví y entonces esta simbiosis, por así decirlo, pues viene efectivamente del intercambio cultural de la región en la que uno nace y de la forma en la que se van identificando las cosas. Justo ayer leía un texto, ahorita se me olvida el nombre, pero bien dicen que ahora lo importante es regresar a retomar todo lo que las culturas originarias tenían, porque la importancia de que la humanidad sobreviva al posible cataclismo es reencontrarse con las raíces. Y entonces, bueno, pues esto es parte de lo que tenemos. Seguramente, digo, es por demás, ahorita no recuerdo, pero en la parte del Perú también existían estos libros de diagnóstico, estas formas de saber cómo curar a las personas. En el caso de África, hay o había, se les denominó Asande, personas que no lo plasmaron ahí, pero ¿qué es lo que hacían? Lo que hacían era observar la conducta de una colonia de termitas que estaba a cierta distancia de la comunidad y en función al comportamiento de las termitas es lo que las personas que observaban a estas termitas llegaban a la comunidad y les decían, ahora nosotros debemos de trabajar de esta manera o realizar estas acciones. Y cualquier persona, desde la perspectiva científica, diría, qué absurdo pensar que unas termitas van a determinar la conducta de una comunidad. Pero pues en realidad, si vemos el proceso por lo menos en mis tiempos se decía, el ecosistema y la ecología de cómo se intercambian las formas de desarrollo y crecimiento, pues las termitas eran los sensibles a qué cambios iba a ocurrir y entonces yo tenía que moverme del lugar para no sufrir lo mismo que las termitas estaban sufriendo, ¿no? Y es la parte integrativa de convivir con la naturaleza, con la madre tierra y que bueno, pues al final de cuentas es sobre la que todos estamos y la que nos nutre independientemente de la era en la que vivamos. Y luego viene el aspecto de qué importancia pudiera tener esto en la medicina, ¿no? Eh, eh, yo he de confesar que estos aspectos no los recibí originalmente, o la importancia de esto de nuestra cultura ancestral de México, ¿verdad? Pero les puedo platicar, y no sé si te he platicado, del impacto que tuve cuando estuve estudiando medicina ayurveda, Mm. eh, con un maestro que es muy conocido, el doctor Basan Lat, que ha escrito muchos libros, en donde él parte desde un interrogatorio convencional, una auscultación con estetoscopio,
una exploración física, todo lo que conocemos normalmente como el proceso clínico, ¿verdad? Pero añadía un factor muy impresionante para mí en ese momento, que previamente a tener la entrevista con el paciente, él les realizaba precisamente un estudio de acuerdo a lo que era a lo que es la concepción hindú de la astronomía, astrología o como le queramos llamar a estos estudios antiguos de la energía de las personas, etcétera, de las características de las personas. Y los confrontaba con estos aspectos que él había encontrado. Cabe decir que el inglés que tenía yo al lado era maestro de astrología hindú y me decía que el doctor Basanlat no era maestro, era mucho más que maestro, o sea, era un experto eh, reconocidísimo en el tema, ¿no? Yo ahí pues no sabía ni qué estaba pasando, pero en el momento en que él le hacía una lectura al paciente de este tema y le decía, oye, pues fíjate que encuentro que en ti hay estos temas, hay hace tanto tiempo te pudo haber pasado una pérdida, no sé qué. ¡Pum! ¿Cuál fue mi sorpresa? Que inmediatamente entraba en el aspecto existencial más importante que traía la persona. O sea, como si le atinara de alguna manera, o sea, desde una concepción occidental podríamos decir, bueno, pues, ¿qué es esto, no? O sea, no tiene lógica, o sea, ¿cómo es posible que le atinara al aspecto existencial más importante que la persona traía? Pero lo más importante es la consecuencia que esto tenía. La consecuencia que esto tenía es que la persona de inmediato tocaba los aspectos emocionales y existenciales más importantes que traía y que desde la concepción moderna de la medicina integrativa consideramos sumamente importantes para el origen de la enfermedad, es decir, las emociones, los problemas existenciales que originan hábitos y que los hábitos originan padecimientos, etcétera. Y se iba directo al punto medular del tema que la persona traía. Eso para mí fue muy impactante. eh, y bueno, otras cosas que viví ahí con el maestro Basanlad, pero por eso para mí fue tan importante, Shu, el que rescatáramos este aspecto y el que lo estemos fomentando, porque no necesitamos traer desde fuera una concepción de este tipo, sino que ya la tenemos dentro de nuestra cultura ancestral. Y me gustaría preguntarte, no decirte quién ni nada, pero hoy tú evaluaste a una persona en el estándar de Tonalámatl, porque sepan todos ustedes que ya existe una competencia laboral que es la lectura del Tonalámatl, que creamos ahí en el comité de Huehuetlamatl-Istli, y hoy fue una de las primeras, si no es que es la primera evaluación en este estándar. ¿Y qué se experimentó más allá del aspecto técnico durante esta evaluación del día de hoy, maestro? Bueno, pues la verdad es que fue un proceso muy emotivo, porque si bien es cierto, digo, yo he hecho lecturas de tonal, no me imaginaba lo que en otras personas que igual están aprendiendo y que generan esta lectura y que con la pasión que les da el profundizar sobre la interpretación, qué significan cada uno de los símbolos que son alrededor de 26. Es decir, ahorita lo único que hice fue nada más poner una muestra de lo que implica. Nos tardaríamos como 2 o 3 horas por cada uno de los puntos. Esta persona que fue evaluada, tendría como media hora para hacerlo y sin embargo duplicó su tiempo, fue 1 hora 20 minutos y fue haciendo el proceso de lectura similar al que presenté en estos momentos,
y se fue integrando de tal manera que la persona que tenía enfrente empezaron a salirle las lágrimas, porque, como bien menciona, dio en los puntos importantes del proceso que estaba pasando y le dio a una alternativa de solución sin el lector, si la persona que leyó el Tonalama no lo sabía, pero la persona que estaba recibiendo la lectura encontró el, la salida a este proceso que tenía atorado. Tampoco lo dijo, pero bastó ver el rostro y el intercambio de miradas para uno percatarse de que realmente sí fue algo que le estaba doliendo, parte de lo que le dijo, y cuando le dijo cuál sería la posible solución, la tomó y entonces fue cuando empezó a procesarlo y a pensar de una manera diferente, de tal manera que la persona que estaba enfrente recibiendo la lectura tenía un rostro quizá un poco apagado, pero cuando encuentra la solución, el rostro cambia y la forma de ser al despedirse es otra totalmente diferente a cuando se presentó en la lectura. Entonces, es un proceso psicológico, es un proceso de análisis mental, quizá sin todas las herramientas que la psicología nos plantea, pero que le da a cada una de las personas la posibilidad de reencontrarse. Y sobre todo en estos momentos, reitero, esta lectura de tonal nos da la posibilidad de tener un nombre único e irrepetible durante 52 años. Y que si se profundiza a tal grado con la combinación de todos los signos, puede durar hasta 104 años. Entonces, soy un ser único e irrepetible por 104 años. Entonces, la identidad propia, nadie me la va a poder quitar o sustituir. En cambio, bueno, pues en la lengua actual, pues con todo respeto para los nombres, bueno, pues todos nos llamamos Juan, ¿no? Y entonces, caray, por eso está el apellido y dos apellidos y a veces hasta cuatro apellidos o cuatro nombres, pero con el tonal basta con saber la fecha y la hora de nacimiento y uno puede encontrar la forma de reinterpretar las cosas, esa identidad y trabajar sobre esa y fortalecer cada una de las áreas de oportunidad que tenemos para el desarrollo integral, crecimiento físico, crecimiento espiritual, pero sobre todo para ser mejores personas con uno mismo, con la pareja, con la familia y con la comunidad que nos rodea. Muchísimas gracias, Shu. Raquel, no sé si hay alguna pregunta. Sí, hay pregunta muy interesante lo que compartió Shumitiri. Justo nos están preguntando si cómo saber cómo saber dice mi tonalamal. Sí, quieren saber y también cómo contactarle a usted. Y acá en el chat también pedimos que vayan dejando sus consultas. Quieren contactar con usted para que les pueda hacer su tonalamal. Perdón. Sí, lectura de tonalamal. Bueno, posiblemente no sea yo el único que lo pueda hacer, como bien el doctor Francisco Edo mencionó. Estamos evaluando a varias personas que participaron en el primer curso taller de lectura de Tonalamat para certificarse. Desde luego, espero que se pudieran recuperar los datos o que nos envíen sus datos de cómo contactarlos, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico, y pues incluso pudieran ser sus datos que se pudieran emplear para que aquellos que se evalúen pudieran encontrar esta lectura y hacérselos llegar, ¿no? Y me parece que sería un buen ejercicio para tanto para aquellos que van a obtener su certificado como Tonalpoque, que es el nombre náhuatl, que es el lector de Tonalamatl, y que bueno, pues nos pondríamos en contacto con ellos en su momento.
¿En qué página web estaría todo el tema del Tonalá, Hugh? Bueno, en estos momentos, a través de Promédicas, en www.promedicas.mx, que es quienes están viendo ahora sí que la organización de los cursos talleres, y a través de estos hay un WhatsApp, un número telefónico, correo electrónico que nos pudieran contactar, y desde luego los canalizamos con quienes puedan apoyarles para la lectura del tonal. O para aprender a hacerlo. También a nosotros nos encantaría que formáramos a más personas, porque es una actividad que se requiere. En el curso les mencionaba, porque así ocurrió durante muchos años, una persona que hacía lecturas de tonal, trabajaba en una universidad muy cercano al Tepeyacac, al Cerro del Tepeyacac, y todos estos jóvenes, terminando la preparatoria, les hacían su tonal, y entonces en función de eso elegían la profesión. Y durante muchos años esta universidad tuvo muy buenos egresados, e incluso hasta jugadores de básquetbol, eran excelentes jugadores de básquetbol, y lo digo porque sufrí las consecuencias de haber jugado con ellos, ¿no? En algún momento, también como miembro del equipo de básquetbol de la universidad en la que estudié. Muy bien. Entonces, ¿qué mejor que pudiéramos encauzar a nuestros jóvenes empleando esta herramienta para que fortalecieran su identidad, para que pudieran ser mejores personas y pudiéramos transformar precisamente esta cultura que vemos que está en decadencia. Raquel, gracias. No sé si haya Sí. otra. ¿Qué pasa si coinciden en fechas dos personas, 3, 4, fecha de nacimiento y hora? ¿Tienen el mismo nombre? No, por eso decía, el ejercicio que planteé es únicamente, fueron 3, 4, fueron 8 signos, pero son cerca de 26, si es que, si mal no recuerdo, hasta 33. Entonces, uno puede llegar muy profundo, y nadie va a tener el mismo nombre. Es mucha vanidad actualmente, porque así ha sido, quienes de pronto dicen, pues me gustó el nombre de fulanito y entonces voy a copiar su nombre y yo me llamo igual que él, ¿no? Pero en realidad, 52 años, el nombre no se repite. Y si se hace el estudio minucioso, 104 años y el nombre es único. O sea, no hay posibilidad de error, porque ya lo hemos probado, incluso con el grupo con el que hemos estado trabajando, que son más de 45 personas, y cada uno también dijo claramente, ¿no? Porque parte del ejercicio fue que yo pudiera darles algunos elementos de su tonal. Nunca los había visto, de hecho, algunos no los he visto. Me dicen, pues es que sí, efectivamente, lo que usted me está diciendo tiene mucha asociación con mi persona, ¿no? Es parte de lo que la observación que hicieron nuestros ancestros es tan fina y tan detallada, que pues era una ciencia, pero la ciencia actual, el paradigma de la ciencia actual no puede aceptar que eso era científico. Y hay que recuperar, hay que reconstruir y demostrar que sí era ciencia desde la perspectiva del paradigma científico actual, ¿no? Pero bueno, eso nos va a llevar más tiempo, como lo planteó Bunge, Mario Bunge. Bien, ¿y qué pasa después de los 42 o 104 años? Bueno, 52. 52 es el encendido de fuego 52. que se realiza. ¿Por qué? Bueno, pues porque se consideraba que les mencionaba de dos cuentas, una de 13, que el ciclo total es de 260 días, que es precisamente la lectura del tonal, es la energía sagrada. La otra es de 360 más 5, que es entonces el calendario gregoriano que conocemos.
Durante los 52 años, como el de 260, le faltan pues 105 días, se van acumulando y entonces al llegar a los 52 vuelven a integrarse y entonces la ubicación de las estrellas, las constelaciones y demás que ahora conocemos, vuelven a quedar en el mismo lugar de 52 años atrás. Hay quienes dicen, bueno, pues es que son portales energéticos. No lo sé, todavía no los he vivido. A lo mejor sí, cuando los viva les diré, sí, tienen razón, pero mientras es un asunto de que las constelaciones se van quedando en el mismo lugar en el que estaban. Y por eso es que se genera un encendido de fuego, que también todos los que estén interesados el 19 y 20 de noviembre, pues están invitados, muy cerca de Promédicas, está el cerro donde se realiza esta ceremonia y que también dentro de las características, pues participamos para realizarlo. Así que en el 2027 es un ciclo más de 52 años, así que nos faltan 5, esperemos que todos podamos llegar y estar presentes. Lo único que es, así como se habla de que cada 8 años Venus pasa por enfrente del Sol, es también esa composición de estrellas que se va repitiendo. 2 ciclos de 52 años son 104 años, y entonces, bueno, pues el movimiento también estelar, es decir, de la galaxia, va dando otra numerología y otros datos que nos llevan a un ciclo de más de 3,000, ya no me acuerdo, el número es muy grande, 3,112 años, algo así. Entonces, que volvemos a quedar en el mismo lugar en el que estuvimos en ese tiempo. Obviamente nosotros solo tenemos un tiempo finito de vida y pues si llegamos a esos siglos, pues sería excelente para comprobar lo que las cuentas mayas y anahuacas han dicho. Por el momento, bueno, pues es lo que llevamos en la cuenta. Pero también el entendimiento de este ciclo que dura 52 años y que los dividimos en 3 escenas, tiene mucho que ver con el desarrollo y la madurez del ser humano, ¿no? Sí, desde luego. Así como en otras culturas ancestrales se maneja esto, también nos ha servido para entenderlo desde este punto de vista de los ciclos que va viviendo el ser humano y sus cambios que va teniendo a lo largo de la vida, ¿no? Sí, el primer ciclo de 13 años coincide con los estudios psicológicos dicen, de la pubertad a la adolescencia. El siguiente ciclo de 26 años es ya de la juventud a la madurez o de que uno va a buscar una pareja para formar una familia. Y a los 39, que es el tercer ciclo de 13, pues corresponde ya a una persona que puede tener o no familia, pero que le da una perspectiva de vida para llegar a los 52 años. Y entonces en estos 52 años, bueno, pues es el transitar del proceso de qué hizo con su vida, ¿no? Y el reconocer también las diferentes etapas y la evolución personal que va teniendo. Es importante, ¿cierto? Se me estaba olvidando el 7, que es la mitad de 13 y que corresponde, como también los estudios psicológicos han mencionado, que la primera etapa de niñez va del 1 al 7 y que lo que se vive en ese momento tiene implicaciones en los siguientes momentos de vida, ¿no? Y son 7, 14, 21, 28 y demás. Al final de cuentas, tiene es también significa, es ese grado de importancia por la madurez biológica que tenemos. Nos preguntan también si la lectura Tonalama puede ayudar a cambiar el futuro. De cada una de las personas, sí. Hay quienes también han considerado que de hecho también así se hacía
había una comunidad en Mesoamérica a quien le consultaban para saber si era un buen momento para ir a la conquista o no de nuevas tierras. También es una forma de considerarlo. Actualmente hay quienes dicen, bueno, tengo que ir a registrar mi empresa tal día con el notario porque ese es el día más importante y ese me va a dar resultados para el proyecto en particular, ¿no? Voy a ir en este caso en México, a la Secretaría de Hacienda, a darme de alta porque este es el día más importante, ¿no? Y si me dan la hora que tengo, todavía más, más energético es. Pero Entonces, desde el punto de vista psicológico, el, el reconocer estas áreas de oportunidad de las que hablas pueden provocar una transformación en las personas. así es. Sí, definitivo. El cuidarse más, mayor salud. Aquí lo importante sería que es el individuo el que toma conciencia de su cuerpo físico, que va mejorando, y eso es lo que va a transmitir a la colectividad. Y entonces, individuos sanos de manera interna y física transforman a la comunidad y la comunidad se vuelve también la colectividad y entonces la comunidad en su conjunto contagia a la otra comunidad para poder ir desarrollándose de una manera sana. Gracias. Desde el Zoom los saluda Saray y Anabel. Los felicitan. Si quieren Muchas participar, gracias. por favor, Sí, más, participen acá en el chat. Mientras hay otra pregunta. Preguntan si qué diferencia hay entre el tonal y la carta astral. ahí sí me van a, ahí sí me ponen en una complicación, porque es un aspecto ideológico. Siendo ahora sí que la persona que realiza este tipo de lecturas, obviamente mi pasión diría los elementos matemáticos y demás, pues están enfocados en una estructura mayor que lo que fuera la parte astrológica. La parte de la astrología todavía decían que no era ciencia, ¿no? Entonces, estamos en el proceso, al final de cuentas, la astrología, no sé si todavía sigue el debate de que no se considera ciencia. En el caso del Tonalámatl, pues también ambos debemos de evidenciar ante el paradigma actual de que sí tiene los elementos para considerarse ciencia, ¿no? El asunto es que los medios en los que nos encontramos, pues cada uno busca sobresalir del otro. Aquí lo importante es qué tanto me identifico con una carta astral o con una lectura de Tonalámatl. En este caso, digo, toda la parte de los astros corresponde a la parte del Mediterráneo, y de esa manera, bueno, pues entonces habría que identificar, por eso al inicio de mi exposición decía, esto es para la parte de la náhuatl, pero también existe la lectura para la parte de la región maya, que tienen también su cuenta y que es similar a la que a la que se tiene de el Tonalámatl, pero tiene otros nombres y tiene otros gráficos y que también es bastante precisa, ¿no? Para mí, habría que seguir e invitar también a nuestras comunidades originarias del continente, de Centroamérica y Sudamérica, que fueran a identificar cuáles son los que sus comunidades originarias tienen y hacer la correlación. Seguramente ellos también tienen sus formas de expresión y que son tan válidas como las que tenemos de lo que es la parte de la carta astral y del Tonalámatl.
Sí, desde Paraguay preguntan si solo en México se hace esto o se puede hacer también en otros países. Bueno, está en función de las personas que se contacte con nosotros y le invitamos a que tome el curso para que también se haga desde esa parte y también pues identificar cuál sería el impacto que tuviese. Si es que se me olvidan los hermanos que vivían en Paraguay, pero también seguramente tenían una forma de interpretar las conductas, ¿no? Me estaba acordando ahorita del empacho, esta enfermedad que lamentablemente algunos niños morían por empacho. Yo asumí durante muchos años que el empacho solo era una enfermedad de mi comunidad y cuando llego a la Ciudad de México resulta que muchos hablan de empacho, ¿no? Y además otras técnicas de curar el empacho. Luego resulta que empiezo a buscar sobre el empacho y me voy dando cuenta que Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Cuba, también había empacho y que todos ellos incluso había documentos desde 1572-74 que hacen referencia a todo lo que sufrían los niños e incluso adultos porque no sabían cómo curar el empacho. Y entonces digo, es que entonces no era algo local, no era parte de nuestra identidad, entonces lo mismo ocurriría con el Tonalama. Yo creo que resultaría un poquito egocentrista a veces del mundo moderno pensar que en la antigüedad no se compartía la información, ¿no? Porque solamente en la era de la comunicación electrónica compartimos información. Alguna vez me tocó leer un libro que describía en el otro continente cómo en el siglo VI se realizaban congresos de medicina entre chinos, árabes, hindúes, etcétera. O sea, tu mismo pueblo, que era un pueblo de caminantes y comerciantes, ¿verdad? Llegaban a viajar hasta el cono sur, ¿no? Sí, O sea, así es. es decir, no solamente había una ruta de la seda en el otro continente, aquí también la había, ¿no? Sí, así es. Ujú. Y se compartía obviamente información y información de este tipo, ¿no? Ujú. Sí, es Sí, cierto. nos pregunta si cómo se puede llevar esto a la salud. Creo que ya contesto esa parte, ¿verdad? Sí. Sí, y la lectura, ¿cómo tomar la lectura Tonalama para la vida? Pero también es parte de lo que había mencionado, ¿no? Para De mejorar lo que uno había mismo. mencionado. Sí. Por ejemplo, a la persona que le leyó recién tiene que tomar sol y tiene que dormir más y no trasnocharse. Pues sí, pudiera ser una de las sugerencias, ¿no? Porque si no, al rato, pues va a tener problemas con los huesos porque no toma suficiente sol, no duerme las suficientes horas. A lo mejor ahí con Ajá, alguna técnica, digo, cuando era estudiante en la licenciatura, apliqué la técnica de que podía estar desvelado 2 horas, dormir 15 minutos y así para terminar los trabajos que luego nos exigían, ¿no? Lo quiero para mañana y entonces, bueno, a ver, con los ojos al siguiente día uno llegaba con las sombras naturales, ¿no? Del desvelo, pero cumplía con el trabajo, pero al final, después de 6 o 7 meses, las consecuencias eran claras, ¿no? De pronto uno se desvanecía y no sabía por qué. Ya cuando decía, no, pues es que te desvelaste tantos días, tanto tiempo, no te alimentaste bien, no tomaste agua, no esto, no lo otro, pues sí, al final el cuerpo reclama esos descansos. Yo creo que tanto para la psicología como para la espiritualidad, siempre le enseño a los alumnos que el autoconocimiento es una de las principales metas. El autoconocimiento te va a permitir vivir mejor en todos los aspectos, no solamente en las decisiones del día a día, ¿no? De qué comer o qué actividades hacer, ¿no?
sino también en tus relaciones humanas, y eso va definitivamente a modificar el grado de estrés en el que vives, ¿no? Entonces, todo lo que le ponga un punto más al autoconocimiento creo que es valioso. Sí. Bueno, una pregunta más. Yo creo que esa persona va a empezar a hacer cambios ahora, Shumiti, maestro Ok. Shumiti. ¿Qué información contiene el códice Tonalamat? Tonalamat. A ver, otra vez. ¿Qué información contiene el códice Tonalamat? Es que no es un códice. Ajá. A ver, explica, Xiomara. ¿Qué información? Bueno, primero, habría que identificar que son, por lo menos de los básicos, son 8 diferentes códices que hablan sobre Tonalámatl. De estos, las imágenes que mostré y la que tengo en el fondo corresponden a un códice que se denomina Borgia. En estos están identificados las trecenas y lo que va representando ahí es cuáles son las energías que son preponderantes o más importantes para ese grupo de 13 signos. Y cada uno de estos signos también tiene una energía que le acompaña. Decía que como es dual, siempre van a ser dos, el del día y el de la noche. Y en función de esa característica es como uno va a tomar ciertas acciones o decisiones. Lo importante aquí es tener a alguien que nos haga esa interpretación de qué significa cada uno de los signos para que a su vez, bueno, pues tomemos acciones correspondientes a el camino a seguir, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Resulta que el día en el que nací es agua, ¿sí? Entonces, una persona de carácter agua, es posible que como el agua siempre toma la forma del recipiente que la contiene, no es que la persona sea voluble, sino que la persona se adapta a las condiciones más adversas y ahí siempre está presente. Es diferente a pensar en una persona que su energía es pedernal o piedra. Este pedernal es una roca, entonces es muy rígido y como roca es frío, entonces seguramente es una persona analítica y no expresa sus emociones. Ese tipo de información es la que se va encontrando en cada uno de los gráficos o glifos que se tienen. Perdón. Gracias. Saray pregunta si la lectura es solo para personas y si se podría hacer para país o empresa. Sí, como mencioné, también puede ser para una empresa. Reitero, hay personas que así como hacen su carta astral de una empresa, porque también llegué a conocer a personas que cada vez que iniciaban una empresa, buscaban a quien les hiciera la carta astral de cuál fuera el punto más fuerte para la actividad que iniciaban. Se puede hacer. Reitero, había consultas que se hacían a una comunidad en particular respecto a qué decisión debo de hacer, si puedo pelearme o no con mi vecino. Era una decisión de guerra, ¿no? Entonces, sí se puede hacer y sobre todo, bueno, pues me estoy acordando de otro libro muy importante que es precisamente el libro de los cambios a propósito de hindúes y chinos, el I Ching, que también le realizan ese tipo de consultas. Así también el Tonalamat funciona. Bueno, ahí me tocaste ahí un punto. Ay. También,
Es el otro. Es que a veces tenemos mucho ego en pensar que lo moderno es lo valioso, pero cualquiera que haya tenido experiencias con la lectura del I Ching, va más allá de cualquier probabilidad lo que te conteste el I Ching acerca del momento en el que estás viviendo. O sea, pareciera que estos personajes de hace miles de años sabían algo más que nosotros, ¿verdad? Ajá. Bueno, aprovecho, hace muchos años llegué al punto justo de el por qué el 2, el por qué el binario. Y era cuando, un poco antes de que me pusiera a estudiar computación. El tablero de ajedrez tiene 8 cuadros blancos y 8 cuadros negros. Al final de cuentas es un cuadrado de 64 cuadros, 32 y 32. Coincidencia o no, es binario y se dice que la persona que lo construyó pedía 2 granos por el primer cuadro, por el segundo sería 2 por 2 y así sucesivamente hasta llegar al 64. Y entonces cuando las personas encargadas de almacenar los granos hicieron las cuentas, pues llegaron a un número bastante grande y pues no le podían pagar a la persona que construyó el ajedrez. El ajedrez sería consecuencia de el I Ching en la parte de estas culturas, ¿no? Entonces, ahora con la parte de la computación y el binario, pues el número de granos que esta persona pedía era 2 elevado a la 64. Entonces, podemos hacer las cuentas y resulta que para la época era una gran tonelada de granos por lo que hizo, ¿no? Por lo tanto, la solución más rápida que encontró el que se quedó con el ajedrez fue cortarle la cabeza. No fue una buena solución, pero eso es lo que narra parte de la historia, ¿no? En este caso, en el Tonalamat no se llegó a eso, estaba en construcción y se usaba cuando interrumpieron el proceso hace un poquito más de 500 años, pero también esa es otra historia. Bien, me queda una sola pregunta. Nos pregunta que si se puede saber por medio de la lectura el número de la suerte para jugar a juegos, tómbola, esas cosas. No, bueno, creo que hasta el momento ninguno de las herramientas que tenemos nos han dado esa probabilidad, ¿no? Todavía no. E incluso la modelación matemática en inteligencia artificial y demás, todavía no. Existen, siguen siendo eso, porque esos son probabilidades y en la inteligencia artificial se maneja densidad. La densidad que no es más que también un porcentaje de probabilidad de que un fenómeno ocurra o no. Y eso lleva a a la otra teoría y modelo que se plantea como la teoría del caos o el efecto mariposa. Pero eso es digo, eso de quiero el número de cuál es el billete que voy a comprar. Suena Sí, interesante, habría que probarlo. Por el momento no tengo experiencia al respecto. sí, habría que probar, ya vamos a contactar para eso. Muy bien. Bueno, por acá no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Junichi. Adelante, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias. Fue un tema muy interesante. eh, y bueno, pues lo conectamos al tema de la salud y de de la nueva forma en que estamos tratando de conceptualizar la salud. Y bueno, pues no queda más que agradecerte, Shu, por todo lo que nos enseñaste el día de hoy y agradecer a todos los que participaron, a todos los que nos vieron y a todos los que comparten con nosotros este ideal
de entender la salud y la enfermedad desde no solamente un nuevo paradigma, sino de los paradigmas, en este caso, que nos dejaron nuestros ancestros, ¿verdad? Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles en otro programa de salud integrativa. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos por haber estado aquí. Hasta luego, gracias.